Vamos a iniciar entonces el... Ahora lo tengo. Vamos a empezar el estudio que toca el Levítico, Levítico del 1 al 16. ¿Vale? La primera parte del Levítico. Vamos a estar atentos al estudio porque creo que podemos sacar muchos principios, muchos conceptos, muchas enseñanzas aplicables a nuestro tiempo. Muchísimo. Así que vamos a comenzar. Dani da la lección hoy también. Dani, adelante, y vamos a tener tiempo para poder, si hay alguna pregunta, se para, y algunas aportaciones que haremos, que yo seguro tengo alguna cosita por aquí también que aportaré, y los que puedan, pues ahí vamos aportando, ¿vale? Así que Dani, adelante. Dani, Dani, sería bastante interesante que pongas el audio, porque si no vamos a pasarlo muy mal. Ahora. Ya había arrancado, pero vale. Dios os bendiga, como iba diciendo. Vamos a tratar de introducirnos, por lo menos no superficialmente, o hasta donde nos permita el Señor, en el libro de Levítico, que, como bien ha dicho Pastor Moisés, es un libro muy profundo. Y a modo de introducción, ya que el estudio este no es solo Levítico, que es Pentateuco, a modo de introducción, me gustaría deciros, ¿no?, que así como el libro de Génesis se le llama el libro de los orígenes, podemos ver en Génesis, ¿no?, en la creación, el pecado de Adán, el pecado de Noé. Podemos ver cómo Dios se va relacionando con su creación, podemos ver el carácter de Dios, podemos ver a un Dios justo, santo, bueno, pero que de ninguna manera tolera el pecado ni la maldad de los hombres. Podemos ver a través del Génesis cómo el ser humano no tiene excusa, como él mismo de su propia maldad muchas veces decide desobedecer a Dios y hay consecuencias. Podemos ver al final del libro los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob las 12 tribus, ¿verdad? En el libro del Éxodo podemos ver los descendientes de Jacob en Egipto y su esclavitud. Podemos ver el llamado que Dios hace a Moisés, como cuando él se revela a él diciéndole, yo soy. Podemos ver la liberación y el peregrinaje de Israel, y podemos ver al final del libro del Éxodo el tabernáculo y la consagración de los levitas. Y es justo aquí cuando empieza el libro de Levítico. Podemos ver que Dios ha sacado de la esclavitud a este pueblo, que no era pueblo, se ha dado a conocer, le ha dado órdenes, ha establecido una sucursal en el tabernáculo donde Dios se va a hablar, donde Dios se va a mover. Podemos ver cómo Dios consagra a los levitas de la tribu de Leví, los hace sus sacerdotes, y justo aquí empieza el libro de Levítico. ¿Amén? Muchos podrían decir, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no es válido para hoy, pero lo que no entienden es que el Antiguo Pacto viene de Dios. Y en Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que sí que es verdad que Dios se ha ido revelando progresivamente. Y lo único que hay que es ver la revelación progresiva adecuada. Conjuntamente el Antiguo Testamento con el Nuevo. Por lo tanto, el Dios que se revela en el Génesis, en el Éxodo, en el libro de Levítico, es el mismo Dios que adoramos tú y yo. Simplemente nosotros tenemos una revelación ya completa en Cristo Jesús. Nosotros ya hemos visto, digamos, por llamarlo de alguna manera, el final de la película. Pero tenemos que tener claro que servimos al mismo Dios, con el mismo carácter, con la misma manera. Sigue aborreciendo el pecado, sigue siendo un Dios cercano, sigue siendo un Dios que da una oportunidad tras otra, aunque el ser humano falla y el ser humano es débil. ¿Amén? Pues bueno, el libro del Éxodo se le conoce como el libro de la redención o del rescate, por razones obvias. Es el libro donde este pueblo que está en cautiverio en Egipto, Dios lo libera, le da órdenes, las 10 plagas, donde Dios se revela de una manera especial. Pero el libro de Levítico se le conoce como el libro de adoración y de santificación. Dice, se le llama como relacionado a los levitas, pero el protagonista del libro de Levítico
Y me aventuro, el protagonista de la Biblia no es ni Moisés, ni son los levitas, ni son los sacerdotes. El protagonista del libro es Dios. La Biblia es el libro de Dios. Y aun cuando la Biblia habla de hombres, de personas, de ciudades, lo hace en cuanto a su relación con Dios. En la Biblia lo que trata de enseñar es quién es Dios, qué le gusta, su corazón y su carácter. Y aunque es verdad que trata otros muchos temas, pero hay que verlo en el contexto de Dios. ¿Amén? Y como hemos dicho, al Levítico se le llama el libro relacionado con los levitas, de la adoración y de la santificación. Podemos ver que el libro de Levítico se le conoce como el libro del servicio de un pueblo redimido. Como dijimos en la lección anterior, Dios nos saca de Israel, de Egipto, para sacarlo y se acabó y ala, y ya soy libre. No, no. Dios lo saca, le da una orden para que le puedan servir como Dios quiere. Dios, a través del tabernáculo, a través de lo que vamos a estar viendo, de las ofrendas, no da ni un margen a la duda, como diciendo, yo quiero un tabernáculo, pero si te parece, házmelo de esta manera. No, no. Dios dice, yo quiero un tabernáculo y lo quiero de esta medida, con este material, de esta manera, de aquella forma. Y ahora cuando nos adentremos un poco en lo que son los sacrificios, es igual. Dios no deja entrever, bueno, mis sacerdotes, si os parece bien de esta manera, no, no, no. Dios es claro, directo y es más, tajante, específico, concreto. Amén. Obviamente, ¿no? El Dios que se nos revela no es algo, no es un poder, es el Dios todopoderoso que es persona, porque habla, ve, siente, se comunica y tiene las cosas clarísimas. Amén. El libro de Levítico es el libro de la restauración de la comunión quebrantada con Dios en la forma que Él ha provisto. Es verdad, ha quedado claro que el pueblo de Israel es rebelde, que el pueblo de Israel falla, pero Dios nos deja, vuelvo a repetir, lugar a la duda. Si queréis restaurar la comunión conmigo, diría Dios, tiene que ser de esta manera. No hay lugar para otra. Aquella persona que ha sido agraviada tiene el derecho de poner las normas. Y como Dios, en su santidad, en su justicia, cuando se le comete pecado, Él dicta cómo, cuándo y de qué forma. Amén. Gloria a Dios. Levítico deja muy claro el carácter santo de Dios y identifica todo aquello que descalifica al ser humano para acercarse a Él. Digamos que Dios no deja lugar a duda. Esto es bueno, esto no. Dios está abriendo su corazón a su pueblo, diciendo, si queréis acercaros a mí, tiene que ser bajo estas normas. Esto me gusta, esto no. Esto os separa de mí. ¿Por qué? Porque podemos ver en acción el amor y la justicia de Dios. El amor en cuanto acercándose a su pueblo. El amor en cuanto dándose a conocer, quiero esto, no quiero esto. Pero la justicia en cuanto, como no hagáis las cosas como yo digo, mi propia justicia me obliga a, primeramente, a apartarme del pecado y a condenarlo. Por eso ahí obra la justicia y el amor de Dios. No hay ninguna deidad pagana, no hay ningún Dios, con minúscula obviamente, que se pueda comparar y equiparar al Dios verdadero. A un Dios que se comunica con su pueblo, a un Dios que es santo y que es justo, no a un Dios que se mantiene alejado o por temporada, no, no. El Dios que se nos revela en el Sinaí, en el Pentateuco, es un Dios que tiene comunión con su pueblo, que habla, que se da a conocer y que quiere tener comunión con su pueblo. Amén. Vuelvo a repetir, no es un Dios abstracto. Si el pueblo de Israel, el antiguo pacto, pecaba, era o por debilidad, o por hierro, por equivocación, pero nunca el pueblo podía decir, no, es que Dios no ha sido claro. Dios era clarísimo y específico en todo lo que hablaba, a través de su siervo, a través de Moisés, a través de los levitas, de los sacerdotes. Amén. Israel fue llamado, rescatado, consagrado y apartado por Dios y para Dios. Eso es lo que hace Dios. Dios no rescata, Dios no saca desde el hoyo profundo de la esclavitud simplemente para estar libre. No, no. Dios te saca para que vivas para Él, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Eso no ha cambiado, porque es el mismo Dios. Pero ni muchísimo menos significa que Israel fuera perfecto. Vale, tenemos a este pueblo de Israel que ha sido sacado con mano poderosa
Vale, tenemos a este pueblo que tenía grandes promesas, pero obviamente no eran para nada perfectos. Y eso, digamos que es un lastre, digamos que eso es una barrera tremenda. Un pueblo imperfecto, ¿cómo se puede acercar a un Dios perfecto? Un pueblo que es inmundo, un pueblo que es impuro, ¿cómo se va a acercar al Dios puro y al Dios santo? Pues el Señor tuvo que obrar. Amén. Dios quiere tener comunión cercana y continua con aquellos que llama, tanto Israel, y eso es aplicable, como no, en el día de hoy para con nosotros también. Amén. Pero el pecado de todo ser humano es una barrera. ¿Qué hizo Dios entonces? Marcar un camino para acercarse a Él y poder tener comunión. Amén. Así como hay muchas personas, me salgo un poco, entre comillas, del tema, así como hay personas que quieren acercarse a Dios a su manera, a su forma, en toda la palabra de Dios deja clarísimo que solo hay un camino y que lo establece Él. Cuando yo cometo pecado contra Dios, no puedo querer rendir cuentas a Dios a mi forma, a mi manera. Solo hay un camino, solo hay una manera, solo hay un medio. Es Cristo, obviamente, pero es Dios quien lo marca. ¿Amén? En el antiguo pacto, la manera en que Dios se reveló, en el libro de Levítico, vemos que Dios se va revelando a su pueblo y que quiere restablecer la comunión a través de sacrificios en el tabernáculo, por ejemplo. Amén. A través de mediadores, de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Podemos ver que con una serie de patrones muy específicos que Dios ordenó lo que quería. No vuelvo a repetir, no eran órdenes divergentes, no eran órdenes que como que no estaban claras, era clarísimo el Señor. Quiero esto de esta manera y de esta manera. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios no estaba interesado en que su pueblo se perdiera. Dios le interesaba ser lo más claro posible y lo más accesible posible, para que aquel que se perdiera no era por ignorancia, ni era porque su corazón era malo, era porque no quería. Pero en todo momento el corazón de Dios ha sido tener comunión con la creación, con su creación, siempre, en todo momento. Los sacrificios que se hacían, como vamos a estar viendo, no eran sobornos. Dios es insobornable. No eran para manipular a Dios, porque Dios es inmanipulable. Dios es personal. Dios es un Dios de amor y de justicia, como hemos dicho antes. Esto no era como las deidades paganas, que se ofrecían sacrificios para aplacar su ira. No, no. Esto era para tener comunión. Como he dicho antes, ninguna deidad pagana se le podía atribuir esto. Ese Dios pagano tener comunión con su creación, supuestamente. Las deidades paganas veían al ser humano como escoria, como basura, lo trataban mal. Pero el Dios que se nos revela en la palabra de Dios, en Levítico, es un Dios cercano, es un Dios justo, pero de amor. Amén. Gloria a Dios. Como hemos dicho, Dios no se dejaba sobornar. Dios no iba jamás, un sacrificio iba a hacer que Dios rebajara su santidad. Al revés, los sacrificios eran fruto de su santidad. Cuando había un agravio, cuando había un pecado contra Dios, era necesario un sacrificio, una víctima, que alguien muriera por eso, porque la paga del pecado es muerte. Amén. El propio libro de Levítico, las evidencias históricas, arqueológicas, el propio Jesucristo y Pablo le dan la autoría del libro a Moisés. Y creo que eso no hay ninguna duda. Aunque hay algunos que lo dudan, que separan el libro en dos secciones, que dicen que, bueno, que no concuerda mucho, hay muchas pruebas que confirman que el libro de Levítico forma parte de los 5 libros del Pentateuco. ¿Amén? Una vez que Israel es liberado, que va camino a Canaán y va a tener que pelear en el camino, y ya se ha construido el tabernáculo y establecido la casta sacerdotal de los levitas, nos situamos en el libro de Levítico. Y Dios ordena las leyes de culto. Dios coge a su pueblo y les recuerda de dónde han salido, de todo lo que han tenido que pasar. Y además Dios le insta, les apremia a que no sean como las demás naciones que van a conquistar. Es en el Levítico, al principio, donde Dios le prohíbe que practiquen las mismas cosas que los pueblos paganos, que ellos sacrificaban sus sacrificios a los demonios, y todo eso Dios lo prohíbe terminantemente. ¿Amén? Y podemos ver que Dios, el Señor,
se le habla a Moisés, ¿no? Y se establece el sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación lo que perseguía, lo que buscaba era remover la barrera en la relación. Dios establecía algo en su pureza, en su santidad, y cuando el ser humano lo infringía, se creaba una barrera. El pecado siempre crea barreras entre Dios y los hombres. Y estos sacrificios lo que buscaban era quitar esa barrera. ¿Amén? El que ofrecía tal sacrificio estaba arrepentido por quebrantar el pacto. No era solamente el hecho de ofrecer un sacrificio, el ofrendante, aquella persona que presentaba el sacrificio, era el señal de arrepentimiento, era el señal de que le dolía, era señal de que se había dado cuenta que había infringido la ley de Dios. ¿Amén? Este acto ofrecía reconciliación con Dios mediante un alto precio. Ya Dios está hablando de que todo pecado merece un castigo, de que todo pecado tiene que ser pagado con la muerte de alguien, para que esa víctima ocupe el lugar de la persona que ha pecado. Amén. Gloria a Dios. El pecado era y es tan serio que hacía falta una víctima sustitutiva para cargar con la culpa del ser humano. Amén. Eso aquí estamos viendo la justicia de Dios en acción. Amén. El sacrificante imponía sus manos al animal. Digamos que el sacrificio, el animal, tomaba el lugar del sacrificante. Mi culpa era pasada a esa víctima que tenía que morir. Para que yo no muriera, mi culpa era echada sobre esa víctima. No sé si ya os va sonando en algo. Amén. Podemos ver que los animales que se usaban eran ovejas, toros, y de ser pobre, ¿no? Se usaban aves o harina. Digamos que la ley de los sacrificios no estaba limitado a los ricos, a una serie, no. Dios era cercano para todos. No tienes para un toro, no tienes para una oveja, me puedes ofrecer aves o harina. ¿Por qué? Porque el perdón de pecado lo necesitaban todos. Por eso el perdón era accesible a toda clase. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver la ofrenda, ¿no? De holocaustos y de grano. Consistía en quemar totalmente el sacrificio. La oveja, el macho cabrío, y de ser pobre podía ser una paloma. Amén. Representaba la exaltación total de Dios y la dedicación completa de la persona. Por eso el sacrificio se quemaba hasta consumirse completamente. Estaba diciendo que honrabas a Dios por completo y que yo mismo, el que ofrecía el sacrificio, también se comprometía a estar a cuentas con Dios por completo, sin reserva, hasta el fin. ¿Amén? Se le recuerda al hombre lo horrible del pecado, la necesidad, de nuevo, de un sustituto que muera en lugar del pecador. ¿Amén? Podemos ver que cuando se ofrecía ofrendas de grano, tortas, de harina, de pan, tenía que ser todo sazonado con sal. ¿Por qué? Porque la sal tenía dos funciones principales. Uno, recordar a aquel que ofrecía sacrificio el contexto de pacto. En el Oriente Medio, cuando se hacía un pacto con sal, ese pacto iba, como se dice vulgarmente, a misa. Dicen algunos historiadores que cuando se hacía un pacto con sal, la persona prefería morir antes que romper ese pacto. Era un pacto serio, era un pacto que demandaba una solemnidad tremenda. ¿Amén? El pacto de sal está hablando de honestidad y de compromiso. También se usaba la sal como conservante natural. Acentuaba la naturaleza perdurable del pacto. Digamos que cuando Dios estableció los sacrificios, tampoco era, bueno, yo peco y sacrifico, peco y sacrifico. No. La naturaleza de los sacrificios era para perdón, pero también buscaba que el ser humano recapacitara, que el ser humano no se acostumbrara al pecado, que el ser humano viera el coste de su pecado, que el ser humano viera la justicia de Dios en acción. Los sacrificios no era una licencia para pecar, sino era para que el ser humano pudiera acercarse a Dios, conociera al Dios justo y que intentara, pues por todos los medios, no pecar constantemente. Amén.
Las ofrendas tendrían que ser sin fermentación, sin levadura. Podemos ver en el Nuevo Testamento, como Dios dice, guardaros de las levaduras de los fariseos. La levadura se relaciona con la maldad. La levadura también se relaciona con coger una verdad, como dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando se coge un principio bíblico bueno, exacto, precioso, perfecto, y se le añaden cosas humanas, se le añaden, acaban desvirtuando, acaba siendo algo que Dios no dijo. Y por eso cuando se hacían sacrificios tendrían que ser naturales, conforme Dios nos decía, sin añadiduras y sin maldad. Amén. Gloria a Dios. También la levadura se le relaciona con la apariencia. De nada servía, tanto en el antiguo pacto, yo pecar y no estar arrepentido y decir, bueno, sacrifico. No, no. Cuando uno sacrificaba era porque estaba dolido, era porque se había dado cuenta de la ofensa que había hecho a Dios. Amén. Gloria a Dios. Podemos ver las ofrendas del pecado y las ofrendas de culpa. Eran ofrecidas por los pecados dirigidos en contra de Dios. Eran un poquito más específicas. Estas ofrendas del pecado eran aquellas ofensas que involuntariamente le quitaban la honra a Dios. Esas ofensas que cuando uno fallaba en su servicio, cuando uno por equivocación cometía pecados, que digamos de alguna manera rebajaban, ¿no?, la naturaleza propia santa de Dios. Amén. Eran pecados no intencionales, como hemos dicho, por torpeza o por desconocimiento. Indicaba la incapacidad del pueblo de vivir perfectos ante Dios y la buena voluntad de Dios de perdonar. Amén. Podemos ver que en la revelación progresiva, como el Señor ya estableció una ley, una forma de sacrificio para dejar claro que el pecado es malo, para dejar claro que el ser humano, por mucho que intentara, por mucho que se esforzara, era imposible cumplir perfectamente la voluntad de Dios y su santidad. Era imposible. ¿Amén? Se requería un sacrificio más grande y valioso, dependiendo si el pecador era sacerdote o una persona común. Podemos ver, ¿no?, que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. La ofrenda de culpa buscaba hacer las paces, reparación y compensación. También la ofrenda de paz también se ofrecía cuando alguien hacía mal a un hermano en cuanto a las posesiones, cuando uno dañaba a otro. Era una manera también de pedir perdón a Dios y tenía que restablecer el mal que había hecho. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos. Podemos ver también, ¿no?, la ofrenda de paz. La nueva versión internacional lo describe como sacrificios de comunión. Podemos ver claramente, una vez más, como en el antiguo pacto, no vemos a un Dios que se conformaba con sacrificios por el pecado y ya está. No, no. En el antiguo pacto seguimos viendo al Dios cercano, al Dios verdadero, al Dios justo, al Dios que ofrece salvación y ofrece perdón, pero que también quiere tener comunión con Dios. No todo era el sacrificio por el perdón. La ofrenda de paz era un sacrificio voluntario de alabanza y de gratitud a Dios. Dios quería tener comunión con su pueblo. Amén. Esto se diferencia, como hemos dicho, a todos los dioses paganos. El Dios que se reveló a Israel era personal, con el cual se podía tener comunión y relación. Y esto es lo que Israel no entendió. Esto es lo que Israel se centró más en las liturgias. Israel se centró más en el sistema de sacrificios, pero no en el Dios de los sacrificios. Israel se conformó con hacer lo malo y calmaba su conciencia mediante los sacrificios, pero eso no es lo que Dios demandaba. En realidad lo que Dios demandaba y lo que Dios esperaba de su pueblo es que fueran santos, es que se fuera acercado verdaderamente a Él. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto es lo mismo. Nosotros tenemos perdón por medio del sacrificio de Cristo, que ya es la revelación completa. Dice el libro de Hebreos que la sangre de toros, de bueyes y de machos cabríos no puede quitar el pecado. Está hablando de que en ese momento Dios se reveló de esa manera
digamos, para ir preparando la mente, para ir preparando el corazón del ser humano hacia el Mesías. Y cuando ha venido Cristo, cuando Él ya ha quitado todo el pecado de la humanidad, espera que aquellos que han sido limpios, que han sido perdonados, que vivan para Él. Que no simplemente se conformen en ser perdonados y seguir pecando y seguir pidiendo perdón. Eso no es la intención de la gracia. La intención de la gracia es favor inmerecido. Y cuando uno recibe ese favor inmerecido, es que quiere vivir para el Dios que le ha rescatado. Es que tiene que ser santo. Es que tiene que reflejar el carácter de Dios. Amén. Por eso Dios habla y se nos insta a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra, a reflejar su carácter. Amén. Podemos ver que hay tres tipos de ofrendas. La ofrenda de paz en el antiguo pacto, que eran acciones de gracia relacionadas con los votos y expresiones de amor que sentía la persona hacia Dios. Amén. Y si vamos al final de la lección 8, el punto 8.1, literalmente quiero leerlo porque es perfecto. Y la verdad que habla clarísimamente. Dice así: la totalidad del sistema de sacrificios miraba hacia el cumplimiento en el sacrificio perfecto en todo el pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, su muerte y su resurrección quitarían todas las barreras para la comunión con Dios. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento expresaba esto a través de imágenes de perdón y de reconciliación y de sanidad y de purificación y de pago de la deuda. Amén. Aquellos que quieran estar en el Antiguo Pacto están en condenación porque es imposible cumplir la ley por uno mismo. Pero aquellos que han entendido que todo el sistema del Antiguo Testamento, todo el Pentateuco, todo el sistema de sacrificios, todo está señalando a Cristo. Está señalando a esa víctima sustitutiva, a esa víctima, ¿no? Como en el gran día de la expiación se cogía a un cordero y se le soltaba al campo porque la culpa era sobre él. Está hablando del propio Cristo, que él cargó con nuestros pecados. Aquellas personas que no entiendan eso, pues están veladas, como dice la palabra de Dios. Por eso podemos ver, ¿no?, en el antiguo pacto a este Dios justo, a este Dios santo, y cómo estableció estos sistemas tan claros, tan específicos, que si nos paramos nos paramos en los detalles, en las vestiduras, en cada detalle, vamos a estar viendo el propio carácter de Dios, y todo señala a la persona de Jesucristo. Amén. Yo puedo concluir esta primera parte, Pastor, y si quieres podemos continuar debatiendo, o si hay aportaciones al respecto. Amén. Yo creo que hemos acabado el primer punto, el 8.1, que está hablando precisamente de acercarse a Dios con ofrendas, ¿no? Acercándose al Dios Santo. Y me gustaría un poquito aportar alguna cosa, simplemente en resumen de lo que tú has aportado, para que se nos quede todavía más al repetirlo de alguna manera y de forma diferente. Y que vosotros, si tenéis preguntas, también pues paréis y lo hagáis, ¿vale? Yo entiendo, por lo que se ha hablado, por lo tanto, de que, primero de todo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Tenemos el mismo Dios que tenía el pueblo de Israel en el tiempo de Levítico, en el tiempo donde se escribe y donde se vive el tiempo de Levítico, en el éxodo del pueblo de Israel. Ese mismo Dios que estableció ofrendas y estableció sacrificios, ese mismo Dios que estableció ofrendas que podían expiar el pecado, restituir y que podían hacer incluso sacrificios y ofrendas para dedicar a Dios y honrar a Dios su vida. Ese mismo Dios es el mismo Dios que nosotros nos relacionamos hoy. Solamente que han cambiado las formas, han cambiado las maneras, pero el mismo Dios que quiere que perdonemos, que restituyamos, que vivamos con excelencia, que vivamos con sacrificio, dice Romanos 12, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, ya no es una adoración en el templo, porque Levítico lo que está haciendo es precisamente recalcar que la adoración es muy importante, que el pecado descalifica entrar en la presencia de Dios y que Dios requiere una vida santa. Y la Biblia nos enseña de que nosotros ahora somos el templo de Dios. Por lo tanto,
Dios está requiriendo sacrificio vivo, está requiriendo verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y está requiriendo no solamente que tomemos como sagrado las cosas del templo, sino que nuestra vida sea consagrada a Dios. Que todo lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, esté cuidado y medido para que realmente intentar que el pecado no nos descalifique ni nos aparte de esa relación con Dios. Los sacrificios, como ha dicho bien Dani, provocaban y recordaban al pueblo continuamente que no podían cumplir la ley y que el pecado les sacaba de esa relación, les quitaba de esa relación. Por lo tanto, creo que hoy más que nunca debemos recordar ese Dios que sigue queriendo santidad en su pueblo, debemos recordar ese Dios que sigue requiriendo excelencia, transparencia, sinceridad, que sigue requiriendo relación, que sigue requiriendo arrepentimiento, que sigue requiriendo que recordemos que el pecado descalifica, que el pecado no lo quiere en nuestras vidas, que el pecado nos lleva a la muerte espiritual, que el pecado nos lleva a la tristeza del Espíritu Santo, al contristamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el pecado nos aparta de la relación con Él. Amén. Por lo tanto, entendemos, y yo quiero que escuchéis lo que se está hablando, entendiendo que es el mismo Dios aquel que el de hoy. Simplemente trata con un pueblo diferente, en un contexto diferente, en un tiempo diferente, de una manera diferente. Pero todo lo aplicado al pueblo y al templo es aplicado a nuestra vida de una manera diferente, pero con el mismo concepto. Santidad, pecado no, libertad. Es más, cuando hablan del pecado de la culpa, habla del pecado habla de la expiación y habla del holocausto, de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, que es lo que ha dicho Dani, que son... pecados ante Dios inconscientemente muchos de ellos, pero el pecado de la culpa, creo que era si no recuerdo mal, no solamente pide la ofrenda y el perdón, sino que pide la restitución de lo que se ha hecho mal. O sea, cuando hay un odio, un rencor, una rencilla a una persona, no solamente hay que pedir perdón por el odio y hay que pedir a Dios que no haya odio en mi vida y renunciar a él, sino que hay que restituir, hay que sanar, hay que perdonar, hay que restaurar lo que se rompió. Amén. Eso lo requería Dios en ofrendas, ahora lo requieren nosotros en actos. Hay una cosa bonita que leo aquí que habla de que dice que las ofrendas que ellos hacían, los sacrificios que ellos hacían, eran como oraciones exteriorizadas. Y hoy en día nosotros tenemos que orar y tenemos que vivir orando, vivir en oración, vivir una vida en alerta, velando en oración, una vida que demuestre que estamos en oración, viviendo una vida en adoración, como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, en santidad, rechazando el pecado continuamente, sabiendo que no somos perfectos, pero que Dios no le agrada para nada que estemos pecando. Dios sigue queriendo el arrepentimiento cuando hay pecado. Y Dios sigue requiriendo la restitución de lo que hacemos mal, haciéndolo bien y restituyendo aquello que hemos hecho mal y que hemos dañado a las personas. Dios sigue deseando gente entregada. Recordar que las ofrendas de paz y este tipo de ofrendas que hacían para dedicar a Dios tu vida fueron establecidas por Dios. O sea, a Dios le agrada que haya gente que diga quiero vivir para ti y por ti. A Dios le agrada que haya gente que diga estoy dispuesto a sacrificarme por ti. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. A Dios le agrada, si no, no existiría esa ofrenda. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, debemos remover el pecado de nuestras vidas y lo debemos hacer a través de una vida santa. ¿Queremos acercarnos a un Dios santo? Tenemos que vivir ofrendando nuestra vida a Dios. Ahora no hacemos ofrendas de animales. Ya el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros y con esa ofrenda fue perdonados los pecados. El Cordero está en pie, o sea que sigue presente el sacrificio que él hizo, pero Dios ahora espera que nosotros nos sacrifiquemos, no una ofrenda, no nuestro dinero una parte, no nuestro tiempo una parte, no, nuestra vida. Que entreguemos nuestra vida a Él, para Él y por Él. Amén. Así que simplemente como está diciendo Dani, yo creo que aquí Dios nos está pidiendo, pedía al pueblo en la ley santidad y sigue pidiendo en la gracia santidad.
es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia Dios. ¿Por qué estamos leyendo el Pentateuco? Y quiero que lo apliques, que hagas el paralelismo, que lo entiendas a este tiempo. Lo que le pedía Dios al pueblo nos lo pide a nosotros de otra manera. Nos lo pide de otra manera, de otra forma, pero nos pide lo mismo. Es más, fíjate que dice, creo que es en el pecado de culpa, habla de que había que perdonar porque el pecado afectaba, no me sale la palabra, afectaba a todo el pueblo. Amén. Y es que el pecado, hay algo que dice aquí, en la página 105 lo tenéis en las ofrendas de pecado y las ofrendas de culpa, dice claramente, el pecado contamina de tal manera que contamina a la persona y a los lugares donde vive y adora. ¿Qué significa? El pueblo de Dios no avanzaba ni tenía bendición cuando habían pecados individuales y personales dentro del pueblo. Hoy es un tiempo diferente, pero la misma idea sigue. Somos un cuerpo y en el cuerpo somos bendecidos o afectados por el pecado individual a nivel colectivo. Cada uno individualmente tiene que dar cuentas a Dios, sí, pero colectivamente hay cosas que vamos a lograr o no vamos a lograr. Vamos a avanzar o vamos a retroceder por el pecado individual, porque el pecado de una iglesia se mide por el pecado individual del conjunto de esa iglesia. Por lo tanto, la santidad del conjunto de las personas que forman una iglesia provoca que la iglesia también sea bendecida y santificada. Amén. Así que no solamente es nosotros, nuestra vida, mi pecado afecta a mi familia, mi pecado afecta a mi entorno, mi pecado afecta a mi iglesia. Por lo tanto, por mí mismo tengo que saber que el pecado descalifica y tengo que vivir santamente, pero también por los míos, por mi casa, por mi hogar y por mi propia iglesia. No para que la salvación la pierda la iglesia, porque la salvación se mide individualmente, pero para que los logros, las bendiciones, los objetivos los logremos, porque colectivamente andamos en santidad también, mínimamente. Amén. Esas las pequeñas aportaciones, no sé si hay algo que decir de algunos, si no, Dani sigue. Es el momento si queréis preguntar o queréis aportar algo. ¿Nada? ¿Estamos bien? Pues nada, a beber agua y a seguir, Dani. El micro, Dani. Sí, básicamente lo que tenía esto, y se podría profundizar un poco más, pero sí, básicamente dejar en claro eso, ¿verdad? Que el libro de Levítico deja clarísimo, ¿no? Un Dios santo, un Dios justo, y a veces, ¿no? Que tenemos al Señor como que se le escapan detalles, como que demasiado permisivo. Y en realidad Dios es estricto con lo que dice, con lo que habla, y además con la santidad, pues el Señor no deja margen en ese aspecto, ¿no? Él desea y Él espera que aquellos que Él ha comprado, que Él ha rescatado, pues sean santos y reflejen su carácter. Amén. Amén. Una cosa, Dani, que se me ha olvidado. En la página 104 tenéis los sacrificios de expiación cuando empieza a hablar de las ofrendas y os pone, véase apéndice A. ¿Vale? Si os vais a la página 173, tenéis una explicación de las ofrendas un poquito más estructurada, ¿vale? En dos partes. Las ofrendas que son de adoración, de entrega, y en la otra parte que es la ofrenda de expiación, que es la de por pecados cometidos, ¿vale? Hay dos bloques en ese tipo de cinco ofrendas repartidas en dos bloques. Lo veis en la 173, las ofrendas de adoración, que es la de gran y la de comunión, la de paz, es la que habla de más dedicación a Dios, santidad a Dios, agradecimiento, y la de expiación, que es la de ofrenda de holocausto, pecado y culpa, que es la que es para perdón de pecados y para restauración de la comunión, ¿vale? Lo tenéis en la página 173. Adelante, Dani.
Abel, como aportación un poco más, tener claro, ¿no? Sacar los principios, entender que estamos tratando con el carácter de Dios. Porque si nos detenemos mucho en detalles que son figurativos, en vestimentas, en ciertos rituales, podemos estar cayendo a veces, ¿no? En cosas que ahora mismo que eran sombras en su contexto, pero ahora ya con la revelación revelada en Cristo ya han pasado. Como, bueno, como ciertas fiestas, poner cargas pesadas, como dijo Cristo, ¿no? A los creyentes que ni Dios puso o simplemente porque son malentendidas. Dejar claro, ¿no? Que lo que habla la palabra de Dios es de la santidad de Dios y de cómo acercarse a Él. Y por eso, ¿no? Porque a la hora de muchas personas empiezan a tener miedo, decir, bueno, yo mi fe en Jesucristo la tengo y me santifico, pero es necesario guardar depende qué fiesta, es necesario hacer depende qué cosa. Y la palabra deja clara, ¿no? Que el sacrificio de Cristo es suficiente para reconciliarnos con Dios Padre y que tenemos que vivir en santidad. Y que el cristiano no necesita guardar ciertos aspectos, ¿no? Del Pentateuco bajo el antiguo pacto y bajo una revelación que no estaba completa en ese sentido, simplemente. Amén. Sí, Moisés, adelante. No, no, nada, yo nada. Tú adelante, tírale. No se escucha. Dani, adelante, tírale. Estoy escuchando. Amén. Amén, no, decía eso, Moisés, lo que decía de el libro de una manera muy buena, ¿no? De interpretar bien lo que es el Pentateuco, es el libro de Hebreos. Creo que lo llaman, ¿no? El comentario al Pentateuco. Y qué bueno es leer conjuntamente, ¿no? El antiguo pacto y el nuevo, vuelvo a repetir, ¿no? Para no caer en legalismos y pues para no mezclar pactos en cierta manera. Amén. Dejar claro, y como ya lo he repetido un montón de veces, pero dejar claro que no hay mayor revelación de Dios a los hombres que Jesucristo. En Él, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Eso no significa licencia para pecar, al revés. Como dije en la lección anterior, ¿no? Si la ley dada por ángeles, que está hablando en el monte Sinaí, cuando recibieron las tablas, los que la incumplieron tuvieron muerte, cuánto no más cuando ya Dios ha entregado a su Hijo y se ha revelado a nosotros mismos. Al revés, la gracia no es que sea una licencia para pecar, la gracia es, mayor responsabilidad, mayor conocimiento y como hemos visto en una de las ofrendas, que a los sacerdotes se les exigía más por cuanto a su servicio. Pues nosotros que tenemos unos privilegios mayores, a nosotros que se nos ha revelado la verdad definitiva en Cristo Jesús, más tenemos que vivir en santidad y más tenemos que apartarnos del pecado, porque se nos ha dotado, se nos ha dado de lo necesario para poder hacerlo. Amén. Amén. Adelante, Moisés. Dani, ¿me escuchas? Sí. Vale, ¿vas a seguir con la ordenación de sacerdote ahora o no? Tenía pensamiento dejarlo para la siguiente, Vale, para vale. el siguiente que la dé. O si quieres comentarla, como tú quieras, pastor. Vale, en principio íbamos a hacer hasta el 8.2, la ordenación de los sacerdotes. Perdona, vale, que precisamente está hablando de ello, ¿no? Sí, Rafa. Yo tengo una pregunta, a ver, sobre la ofrenda del pecado. O sea, no lo entendió bien, la ofrenda del pecado. ¿Qué quiere decir para cuando querías restituir, por ejemplo, cuando tenías daño espiritualmente, por ejemplo, falta de perdón o algo, y tú ibas y hacías ese sacrificio y te perdonaba Dios, o cómo? Amén. Es que no lo he entendido bien. La ofrenda del pecado. ¿A qué te refieres? Cuando había que sacrificar
y para restituir el daño a otra persona. ¿A eso te refieres? La ofrenda del pecado en sí, la verdad, Vale. no sé. Bueno, es que había la ofrenda del pecado, el fin de la ofrenda del pecado era para pedir perdón, ¿no? Y sacrificar. Cuando uno cometía un pecado por equivocación a Dios, cuando había una actitud, digamos, que le faltaba respeto a Dios, de una manera, no era un pecado, digamos, voluntario y directo, sino que yo en mi torpeza, en mi debilidad, inconscientemente, le faltaba respeto a Dios. Pero luego también se hacían sacrificios cuando alguien del pueblo de Israel a lo mejor se metía en la casa de otro o sin querer vulneraba los derechos de otro, también se ofrecían sacrificios y como bien ha dicho Moisés, no solo se sacrificaba, sino que si yo, por ejemplo, le había sin querer quitado 4 ovejas, tenía que restituir esas ovejas en ese aspecto. O sea, por pecados inconscientes, podríamos decirle. Sí, la Biblia lo llama por hierro, por equivocación, por error. Vale, vale, vale. Así Ahora es. sí que lo entendí. Gracias. Amén. Sí, si lo tenéis, si queréis, aparte de lo que explica la lección, en la 173, en el apéndice este, tenéis el tema de las ofrendas y de alguna manera podéis ver que hay el pago de un castigo, ofrenda de culpa, ofrenda de pecado. Y precisamente acordaros que allí habían parcelas una al lado de otra. Algunos lo que hacían es que movían las estacas y cogían un cachito de la parcela del otro. Entonces, de alguna forma, había una denuncia y tenían que devolver los daños percibidos, los daños hechos a la otra persona, lo que ha dejado de perder el otro. Bueno, vemos como Jesús lo hace también cuando se acerca a uno de los hombres, ¿no? El devolver. Quiero seguirte a ti, Jesús. Y dice, bueno, haz lo mismo, haz lo que tienes que hacer, pero devuelve lo que has robado, ¿no? De alguna manera. Entonces, se movía de esta manera Dios con cosas literales, cosas físicas. Pero hoy que estamos en la gracia, no hacemos ofrendas expiatorias de esta manera para obtener perdón, pero sí que Dios requiere actitudes que tienen que ver con lo que tenía que ver la ofrenda. La ofrenda tenía que ver con perdonar y dar lo que habías tomado que no era tuyo, restituir la situación. En este caso, ahora también, pero también puede pasar a la parte emocional, ¿no? Con el perdón, como hemos dicho. Si tú cometes pecado de odio de alguna manera, lo que hay que hacer es perdonar y hay que, pedir perdón a Dios, arrepentirse, renunciar al odio, todo eso, dejarlo al Señor, pero hay que ir a la persona y restituir la situación. Esa es la forma de restituir lo que ha habido en el arrepentimiento, ¿vale? Normalmente cuando nosotros perdonamos o pedimos perdón o perdonamos, hay gente que dice, bueno, pues yo lo hago con Dios y ya está. Pero la forma más completa es hacerla con la persona con la que tienes el problema. A veces no se puede por alguna circunstancia, pero normalmente sea de la forma que sea, es que en persona no voy a poder, pues mándale un mensaje, mándale un audio, llámale por teléfono, pero está bien que podamos restituir la situación. Algunos dicen, ¿cómo vamos a pedir perdón o a perdonar a una persona que nos hizo daño? No me va a hacer ni caso, no va a saber, no, pero escúchame, no se trata de que te haga caso o no, se trata de que tú hagas la parte que te toca y que eso sea un ejemplo, un testimonio a la otra persona de quién eres tú y cómo tú actúas. Entonces, de alguna manera, de primeras, a lo mejor la persona te rechaza o incluso te dice, vete por ahí. Pero llega un momento que en nuestro corazón hay cosas moralmente bien hechas que nos quitan la justificación de diferentes acciones que tomamos. A veces tomamos acciones desde la ira, desde situaciones que tenemos razón y nosotros decimos, pues no me echo para atrás porque tengo la razón. Pero hay momentos que cuando no tenemos la razón y moralmente de alguna forma somos un poco sensibles al Espíritu Santo, de alguna manera moralmente no nos sentimos justificados como para llevar adelante una acción mala cuando no tenemos la razón. Entonces, que una persona busque hablar con la ira y tú hables con respuesta blanda, de alguna manera moralmente provocas que la persona se ablande, como dice Proverbios, ¿no? Porque dice, pues si está respondiéndome blando, ¿cómo voy yo a tratarlo así? No todos lo van a hacer así,
pero cuando pedimos perdón, aunque no nos hagan caso, estamos dando un testimonio que incluso puede afectar a la persona, al corazón de la persona y sensibilizarlo para que el Espíritu Santo lo trate. No lo hacemos para eso, lo hacemos porque tenemos que estar a cuentas con Dios y con las personas, amar a Dios y al prójimo, pero sirve como testimonio para que también sean trabajados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Una cosilla, Moisés, sí. Podemos ver en los tiempos de Jesús lo que los judíos habían hecho con la ley. La habían ampliado, la habían reinterpretado a su manera, y podemos ver, ¿no?, como cuando este hombre se le acerca a Jesús y le dice, tengo que amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y en realidad lo que le estaba diciendo a este hombre, a Jesús, es a quién tengo que amar y a quién no. Y es cuando Cristo, ¿no?, Jesús le da la parábola del buen samaritano. Vemos cómo en todo el embolado que se hicieron con la ley, con los rituales de lavamiento, de si es lícito lavarse las manos, que si no sé. El Señor dijo, mirad, la ley y los profetas se resumen, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De hecho, el propio Padre Nuestro está hablando acerca de Dios y acerca de la relación con los hombres. Y toda la ley que Dios mandó, el corazón de Dios, expresado en ordenanzas, está hablando de tener comunión con Él y tener una relación correcta con los demás. En eso se basa, digamos, ¿no?, el resumen de la ley. Amén. Sí. Yo es lo que quiero destacar de esta primera parte de la lección, y sobre todo que se os quede claro, es que, como he dicho, Dios actúa de diferentes maneras, pero pide lo mismo. Pide que el pecado no sea permitido en el pueblo, en las personas. Se pronuncia y exhorta a la gente a que se cuiden del pecado, porque el pecado descalifica, aparta de la presencia de Dios, y Dios pide santidad. Fijaros que existen paralelismos continuamente, ¿vale? Dios le da una ley al pueblo, pero la ley en realidad es para educar al pueblo y para demostrarle que no pueden ser salvos. Y por lo tanto los educa de alguna manera, marca unas líneas generales para tener una liturgia un poco, pero sobre todo les muestra que no pueden ser salvos. Jesús es el que trae salvación, pero existe la ley moral, y la ley moral tiene que estar en nuestros corazones y tenemos que llevarla a cabo. Israel fue salva de la esclavitud, fue metida en el desierto. ¿Para qué fue metida en el desierto? Para prepararlos para reinar en Canaán, para tener fruto, para estar en la tierra prometida. Y el paralelismo se cumple con nosotros como cristianos igual. Nos saca de la esclavitud, pero ¿qué es lo que hace Dios? No nos lleva al cielo directamente. Nos tiene en la tierra para, en una santificación progresiva, prepararnos para ir a la tierra prometida. Y de alguna manera hay un paralelismo continuo. ¿Y quién va a entrar a la tierra prometida? Los que creen que existe la tierra prometida, los que creen en el Salvador. ¿Quién va a entrar a la tierra prometida? Hay gente que va a caer en enfriarse, en la crítica, en la murmuración, y va a caer continuamente en un pozo donde se perderán en el desierto y no entrarán a la tierra prometida. Pero sí entrarán todos aquellos que estén dispuestos a creer y a seguir la visión de Dios a través de los líderes que Él establezca, que Él ponga, para que todos juntos podamos como pueblo llegar a la tierra prometida. Pero santidad es lo que pide Dios. Dios va a bendecirnos, Dios va a aparecer. Hoy a lo mejor no con la nube, ni con la columna de fuego, ni con el maná, ni con tantas cosas, pero Dios va a hacer milagros en nuestra tierra, en nuestro desierto. Y va a hacer milagros, ¿para qué? Para que veamos que Él es Dios, para que veamos que Él está con nosotros. Y Él solamente demanda de nosotros esa santidad, ¿verdad? Él quiere que seamos sinceros, transparentes. Y realmente me gusta Levítico en ese aspecto, cuando vemos Levítico no solamente como un libro de normas, un libro de ofrendas, de sacrificios, sino como un libro donde Dios está diciendo: quiero límites en mi pueblo, quiero límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer, de cómo se puede y no se puede vestir, de cómo se puede y no se puede hablar, de cómo se puede y no se puede limpiarse, de cómo se trata a las personas, de cómo no se trata a las personas, de cómo se aira a uno, de cómo perdona, de cómo muestra su amor. Son normas completamente que son leyes para el pueblo, pero son leyes para llevar a la santidad al pueblo. Ahora Dios nos quiere hablar a través de la Biblia de qué son los límites que Dios establece, y que Dios quiere esa santidad en cada uno de nosotros, quiere sinceridad en cada uno de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto,
fíjate que, como dice en el libro, los sacrificios buscaban expresar a Dios arrepentimiento, fe, amor, dedicación, adoración, gratitud, sumisión. Hoy en día nosotros somos salvos por gracia, pero tenemos que mostrar a Dios a través de sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, un sacrificio vivo y hacer su voluntad perfecta, santa y agradable, su voluntad perfecta, hacer lo que Él espera de nosotros para que podamos realmente estar sometidos a Él y que Él vea que realmente le amamos. Yo quiero deciros algo, a ver qué pensáis vosotros, ¿vale? Voy a dar lugar a respuestas ya que tenemos hoy un tiempo y la semana que viene seguimos con la lección. Voy a ver quién puede responderme lo que vosotros pensáis. Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Dios los saca, sí, los salva de la esclavitud, pero los salva para hacer su propósito. No el de ellos, el de Dios. Y si nosotros traspasamos eso, lo trasladamos a nosotros mismos hoy en día, yo quiero preguntaros a vosotros, ¿Dios te salva? Sí, pero me gustaría escuchar, ¿para qué crees que te salva Dios? A ver qué pensáis vosotros. Yo quiero aportar algo de que dicen que, por ejemplo, el libro de Levítico es muy difícil de interpretar, ¿no? Incluso dice que los judíos practicantes no saben interpretarlo, pero si, bueno, por llamarlo de una forma, si en nuestra religión, ¿no? Que no somos una religión, ya lo sé, pero por llamarlo así, si en nuestra religión nuestra prioridad es Cristo, se entiende perfectamente Levítico, porque Cristo es el que suple todas esas ofrendas, es a través de Él como podemos sostener el perdón, la cercanía, la liberación de cosas que nos puedan atar, ¿no? Sí, pero claro, a ellos no tener a Jesús como principal ejemplo, es imposible que puedan interpretar el Levítico de alguna forma. Entonces, a lo que preguntaba, ¿a qué nos llama Dios? Pues... Uno solo lo vas a tener hambre. Cruz, ¿se escucha? Ay, perdón. Cristo nos llama a servirle. A servirle me refiero que tienes que dedicar tu vida a Él con lo que estás diciendo, aprendiendo a perdonar, aprendiendo a rechazar cosas que te puedan llevar al pecado, o sea, manteniéndote en santidad y eso, y a enseñar a la gente que el único camino es Jesús, es que no hay otro. Y que el Señor nos libera del pecado para que ayudemos a otros a acercarlos a Él. Sí. Yo leo en diferentes versiones Romanos 12:1-2. ¿Vale? Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Cuando habla de cuerpo, no habla del cuerpo solo, habla de todo el ser. El cuerpo es la expresión de todo el ser. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y os leo también lenguaje actual, que me parece, podemos entender las cosas a veces en diferentes versiones. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con nosotros, con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Parece una tontería, pero cuando se leen diferentes versiones se entiende un poquito mejor. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene una voluntad contigo y conmigo. Él quiere hacer algo contigo y conmigo. Quiere hacer algo contigo y conmigo dentro de la voluntad colectiva de la Iglesia. Algunos, cuando empiezan a entender lo del propósito de Dios,
lo que hacen es intentar descubrir el propósito de Dios con su vida y se desvinculan del colectivo de la iglesia. Y hay que entender que Dios tiene un propósito contigo para que seas una pieza importante dentro del puzzle de la iglesia, que es la escogida para hacer la obra de Dios en la tierra. Entonces tú tienes que entender en una vida de iglesia comprometida a qué te llama Dios a ti para aportar en la iglesia, para que tú como cristiano y arraigado en una iglesia podamos llevar a cabo la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta para ti y para los que están contigo. Porque, y me voy a arriesgar un poquito más todavía, no toda iglesia, escúchame bien, no toda iglesia local encaja con mi propósito. No toda persona puede encajar en cualquier iglesia local. A veces escogemos iglesia por cercanía de donde vivimos, o por cercanía de donde trabajamos, o porque, yo qué sé, porque la tengo cerca y ya está. Pero la iglesia hay que escogerla sabiendo a lo que me llama Dios a mí, y sabiendo lo que me llama Dios a mí, si encajo en la iglesia local. Si soy una pieza del puzzle que puedo encajar en la iglesia local, es muy difícil, es fácil que pueda progresar yo y a la misma vez mi aportación a la iglesia haga que la iglesia también crezca y se desarrolle. Amén. Entonces creo que tenemos que entender que Dios nos está pidiendo que vivamos una vida santa. No, y voy a dejar aquí con la aportación a vosotros. De verdad, os lo digo desde la sinceridad, no nos acostumbremos a la teoría de saber qué es lo que está bien y lo que está mal y ya está, y seguir con la misma vida. Yo te reto a que te examines de verdad y que de alguna manera hagas una evaluación de qué es lo que tú le das a Dios en todos los ámbitos de tu vida. ¿Qué es lo que tú le das a Dios? ¿Qué tiempo le entregas? ¿Qué le das a Dios? ¿Qué haces por Él y para los suyos? Si tú ves que es escaso, a lo mejor Dios te está pidiendo más porque a lo mejor te has acostumbrado a este mundo y solamente le das migajas. Y Dios quiere que vivamos para Él. Y yo creo en un Dios verdadero. Yo creo que mi Dios está vivo. Yo no sé el tuyo. Yo creo que el mío está vivo. Y creo que si yo le sirvo a Dios, aunque me cueste riesgos en ámbitos laborales, en ámbitos de todo tipo, económicos, aunque me cueste riesgos servirle a Él, si es para Él, yo creo que Él se ocupará de mis riesgos terrenales. Porque cuando yo le sirvo a Él y le pongo primero a Él, primero a Dios, el reino de Dios y su justicia, Él va a respaldar todo lo demás en mi vida. Por lo tanto, mis miedos para darle a Él el primer lugar no puede ser mis problemas terrenales. Yo tengo que darle el primer lugar a Él. No significa que todos le damos el mismo tiempo, las mismas horas y el mismo sacrificio, porque tenemos diferentes llamados. Pero hay un mínimo que se requiere a todo cristiano, a todo hijo de Dios, que le demos a Dios. Y creo que Dios nos está llamando en los últimos tiempos a que alumbremos, a que nos dejemos de estar dando tiempo solamente a nuestras cosas del mundo, a que dejemos de estar acomodados, a que dejemos de estar ganando dinero para meter en una cuenta, que a lo mejor mañana ya no estamos en esta tierra y no nos vale, a que nos dejemos de todas estas tonterías para darle el primer lugar a Dios. Dios nos está llamando a que podamos servirle a Él. Y Dios dice varias veces en la Biblia, y lo deja ver, que Dios paga bien. Y es más, Dios recompensa bien, y no solamente recompensa bien. Yo creo que constantemente viendo las noticias y lo que ocurre alrededor nuestro, y aún en lo que ocurre en nuestras propias vidas, Dios nos recuerda constantemente que en cualquier momento Él puede venir, que en cualquier momento nosotros nos podemos ir y que todo lo que hay aquí se pasa así. Nos lo recuerda constantemente y creo que esos recuerdos no tienen que pasar en vano y que tenemos que dejarlos ir como un tren y que seguimos nuestro tren de vida. Creo que tenemos que parar y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad porque eso va a traer mi felicidad. No quiero vivir en este mundo con la mentalidad que tiene este mundo. ¿Qué mentalidad se ha instaurado desde que el hombre pasó de los pueblos a las ciudades? La mentalidad del dinero, la mentalidad de los bienes materiales, la mentalidad de trabajo, 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 trabajo. Y creo que esa mentalidad no puede estar en el cristiano.
Creo que esa mentalidad tiene que estar en el mundo, sí, pero nosotros tenemos que mantenernos con la mentalidad del reino de los cielos, de saber que Dios tiene que ser lo primero y que lo que hay en la tierra es efímero y que nosotros no pertenecemos a esta tierra, que no podemos estar arraigados a esta tierra ni a las costumbres de esta tierra, que los malos hábitos tenemos que desecharlos y que en cualquier momento es bueno para decir se acaba, reacciono y empiezo a darle a Dios lo que tengo que darle. Amén. No sé si hay alguna aportación que queráis hacer. Pastor, yo referente a la pregunta que antes hacía del pueblo de Israel, que yo creo que Dios no los dejó entrar porque su mente era de la antigua vida y el Señor quería un pueblo renovado con un solo Dios y conforme a sus normas y a ellos tener esa mente que miraban hacia Egipto, no, ese pueblo, el Señor quería un pueblo con una mente renovada, santificada para su servicio, para su propósito, ¿no? Y al no tenerlo, por eso no les permitió a ninguno ver la tierra prometida de los viejos, sino que todos los que entraron eran nuevos con la mente nueva. Porque es como tú dices, el Señor nos tiene aún que ayudar más a desarraigarnos de la carnalidad y de la humanidad que tenemos en este mundo, porque claro que hay que cuidar de la familia, hay que trabajar y todo, pero como tú bien dices, nuestra prioridad es cumplir el propósito de Dios. Primero Dios y luego su propósito, porque para algo nos tiene aquí. Yo el otro día escuchaba al hermano Harrigan que decía un comentario, dice, toda esta gente que ha partido por el COVID, porque ya han terminado su propósito en Dios. El Señor ha mirado y se los ha llevado con Él, porque ya no hay más propósito. Si nosotros queremos, pienso yo, que todo está en la voluntad de Dios y todo, si nosotros queremos estar tiempo en esta tierra, con la ayuda de Dios, es desarrollar, potenciar el propósito y la vida espiritual que nos da. Es lo que yo pienso. Últimamente el Señor no sé qué me está haciendo en la mente, que bueno, no te sé explicar, pero que yo creo que nos tenemos que centrar y apasionarnos por la vida de Dios y centrarnos en la comisión que Dios nos ha dado, porque el tiempo es breve. Esto es lo que quería decir. Amén, así es, y es que es así. Y la mentalidad no cambia de la noche a la mañana. No solamente, Dios no nos llama solamente a quitarnos del pecado, y la carnalidad. Dios nos llama a quitarnos de cosas buenas en nuestra vida que a Él no le vienen bien en lo que quiere hacer en nosotros. Dios no solamente nos quita lo malo, Dios también quita de nosotros cosas buenas que nosotros vemos buenas, que no son malas delante de Dios, pero que no canalizan bien la bendición o para el propósito de Dios en nuestras vidas. El problema es cuando nosotros nos encabezonamos en decir, pues si esto no es malo, si esto me lo han enseñado, si esto lo tengo yo. Y tenemos culturas eclesiásticas incluso, culturas de iglesia que hemos absorbido, que provienen del catolicismo incluso, y que no nos las desarraigamos porque somos cabezones. Pero recordar una cosa, Dios sacó al pueblo de Egipto y supuestamente eran libres allí. Pero recordar que años después, no recuerdo ahora si fue antes de la circuncisión o después, dice, hoy el oprobio del pueblo ha quedado desarraigado, ha sido quitado del pueblo. El oprobio. ¿Y qué era el oprobio? El oprobio era la mentalidad de esclavitud. El oprobio era la maldición, la mentalidad de esclavitud que tenían. Habían salido del lugar de esclavitud, pero muchos tenían todavía mentalidad de esclavos. Entonces, en las iglesias hoy, mucha gente ha salido del mundo del pecado, se ha metido en las iglesias, pero todavía siguen con la mentalidad del pecado. Todavía siguen con la mentalidad de la esclavitud. De tal manera que se desesclavizan, se desarraigan de cosas malas bíblicamente, pero siguen arraigados a cosas que no son malas, supuestamente, pero que entorpecen la bendición de Dios en sus vidas. Porque hay cosas que supuestamente no son malas, que en realidad no dejan paso a otras mejores.
y tenemos que cambiar aspectos de nuestra vida. Yo puedo decir, bueno, es que yo cuando hago las cosas así, no está mal que yo me hable de esta manera. Bueno, pecado no es hablar de esta manera, pero si hablas de esta manera no vas a poder hacer ciertas otras cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, hay cosas que tenemos malas que Dios tiene que desarraigar de nosotros, pero hay cosas que tenemos en nuestra vida que no son malas bíblicamente, pero que no le valen a Él y que también hay que desarraigarlas. No podemos acostumbrarnos a vivir de una manera. Cuando venimos a Dios, todos tenemos que ser de alguna manera desestabilizados de nuestra tranquilidad de cómo éramos, porque no le valemos a Dios como éramos. Dios tiene que transformarnos. Y si nosotros no tenemos la mentalidad ni la humildad para decir, Señor, lo que tú quieras, Dios no lo va a poder hacer. Y seremos como uno más del desierto que se perdió en el desierto, que no entró a la tierra prometida a lo mejor, porque, o que no desarrolló algo más porque no se dejó tratar por el Señor. Amén. ¿Alguna cosa más? Nada, voy a aportar una cosita. El propio Jesús, en los evangelios, vemos que, por ejemplo, dice que no nos hagamos, referente a lo que estabas diciendo, que no nos hagamos tesoros en esta tierra, donde el orín y la polilla no corrompen. Él lo dice, que busquemos primeramente las cosas celestiales, ¿no? Y esto el otro día lo hablábamos con los jóvenes. Y es que a veces tenemos la mentalidad, que a mí me pasa, pensando, dentro de 10 años quiero tener un piso, quiero tener esto, que está muy bien, pero es que el propio Jesús dice que cada día su propio afán en realidad. ¿Amén? Claro. Hoy en día entre los jóvenes incluso hay que tocar muchos estos temas, entre los jóvenes y los mayores, porque yo no sé si os dais cuenta, yo sí, porque hablo con mucha gente de la iglesia y de fuera de la iglesia y de otras iglesias, pero hoy en día se está metiendo una idea dentro de la iglesia, un poco de relativismo, ¿no? Y un poquito de razonamiento todo, y se está metiendo un poquito el dudar, el dejar la fe un poquito aparcada, intentar razonar todo, y sobre todo esto de tener, a ver cómo lo explico, ¿no? Porque hay que tener un equilibrio, de tener una vida tan excelente que vale abandonarse de Dios por conseguir esa vida excelente. No, porque no voy a poder ir a la iglesia ni voy a poder hacer cosas porque por el trabajo, por el estudio, por esto, por lo otro, porque estoy sacándome un curso, estoy sacándome un de esto, todo secular estoy hablando. Y de alguna forma alargan durante mucho tiempo, yo no digo que durante una etapa eso pase, pero alargan mucho tiempo el estar enfocados secularmente para tener una vida secular muy excelente y quedando su vida espiritual totalmente abandonada, de tal forma que muchos en esta transición de tiempo incluso se han apartado del Señor, porque en la frialdad pues no han podido aguantar. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que prepararse, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer las cosas, pero no sustituyéndolo por Dios. No quitando el tiempo a Dios. Hay que intentar acoplar las cosas, equilibrar el tiempo para que tengamos tiempo para Dios. No podemos querer excelencia en nuestra vida secular, en nuestra vida en este mundo, y en la vida de Dios no dar la excelencia necesaria. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Quedan unos 5 o 10 minutos si queréis aportar algo. Pastor, que de eso que tú hablabas de no dejar las cosas de Dios por las cosas seculares, que mira Job, tantas cosas que tenía. Nuestra primera comprensión tiene que ser que Dios es soberano. Y si Dios es soberano, va a pasar lo que Él quiera que nos pase. Entonces, mejor centrémonos en lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros, porque su palabra lo dice y todo nos irá bien. Todo será añadido. Pero cuando nosotros por nuestra cabezonería intentamos alcanzar una vida mejor que no entra en los propósitos de Dios, es que va a ir todo mal. Y lo que hoy tienen, mañana desaparece todo, porque Dios es soberano y el que hace todas las cosas es Él. Y si somos sus hijos y tenemos un propósito, por mucho que nos matemos en hacer cosas secularmente, si Él no lo permite, nada va a acontecer. Mejor
nos centramos en su propósito, que Él está de acuerdo con eso y obtendremos la bendición. Yo Eso. creo que es mucho más fácil de lo que yo estoy diciendo para aportar, pero ya que no habláis, yo hablo, ¿eh? Yo creo que es mucho más fácil de lo que lo hacemos. En vez de intentar entender todo e intentar, como queremos eso, de aquí 5 años un piso y de aquí 10 voy a ver el coche, en vez de intentar planificar los planes de Dios, hay que rendirse todos los días y seguir sus caminos. Y se acabó, seguir sus pisadas. Entonces, cuando nos rendimos a su voluntad, es que es buena, agradable y perfecta, es que no hay ninguna otra mejor. Entonces, hay gente que dice, pero entonces estudio una carrera aunque voy a estar un tiempo que no puedo estar con excelencia con el Señor, o qué, cojo un trabajo aunque voy a estar una etapa. Es que para todos no vale todo, no es todo lo mismo para todos. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, a veces Dios permite que se saquen carreras personas sin poder dar una excelencia, porque luego va a hacer algo mayor en menos tiempo después con esa carrera. Claro que lo hace. Algunos Dios los saca de sus carreras y de su estudio para servir como misioneros, como pastores o lo que sea. Algunos Dios les permite coger ciertos trabajos porque tiene un plan, está dentro de su propósito. A otros Dios les quita totalmente de un trabajo y les dice no, porque contigo tengo otro plan. El tema es rendirnos. Si nos rendimos, vamos a ver lo que cabe y lo que no cabe. Qué fácil es cuando sabemos dónde vamos, porque sabemos dónde no tenemos que ir, dónde no tenemos que parar y qué camino sí tomar y qué camino no tomar. Por lo tanto, aquí lo que se trata es simplemente de rendirse y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? El problema es que, como queremos planificarlo todo, queremos planificar también qué es lo que quiere Dios conmigo ya, y quiero saberlo ya. Y en 5 años, ¿qué vas a querer conmigo? Y en 10 años, ¿cómo lo vas a hacer? Y cómo... No. Vive el día a día y da la talla hoy en lo poco para que llegue lo mucho. Si no das la talla hoy en lo poco, no te va a dar Dios más, porque si te da 2 euros y esos 2 euros no lo sabes trabajar, ni invertir, ni tener, pues no te va a dar 10. Por lo tanto, si tú te das 2 euros y sabes invertirlo y sabes trabajarlo, te dará 10. Y si sabes con los 10, te dará 20. Y así funcionan las cosas en el Señor, como un padre tratando con sus hijos. Pero es un padre que es más recto y más justo que nadie. Entonces, como nos ama y sabe todas las cosas, Él no va a pasar por encima de decir que a veces nosotros por pena con nuestros hijos cedemos. Él no cede. Él directamente, si no es así, no lo da y nos pegamos un golpe y nos pegamos 2 golpes y nos pegamos 3 golpes. Pero yo creo que como hay películas que a veces te hacen reflexionar, ¿no? Ayer veía una película y se veía un matrimonio con una hija y estaban felices totalmente, y de la noche a la mañana detectan cáncer en unos días, muerte, y la familia se vino abajo. Todo lo que nos ocurre en la vida, todo lo que ocurre a los que están a nuestro lado y todo lo que Dios permite son golpes de realidad en esta tierra para darnos cuenta que no estamos aquí para arraigarnos a esta tierra. Son golpes de realidad para entender que por mucho que amontones, por mucho que ganes, por mucho que tengas, como a Dios le dé la gana de desmontar tu plan, te lo desmonta como Él quiere. Y no puedes hacer nada. Y lo único que tenemos claro es que si seguimos el plan de Él, no habrá nada que se desmonte porque su plan es seguro. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es santificarnos, servirle a Él, seguirle a Él y hacer las cosas como Él quiere, aunque parezcan contradictorias, aunque parezca que otros están avanzando y nosotros no. Pero no tenemos que compararnos con nadie. Dios tiene un plan exclusivo con cada uno de nosotros. Amén. Habla el micro. Ya, ya. Yo digo que tenemos que tener, bueno, yo lo hago por mi vida, vivir el día como si fuera el último, porque un día va a venir el Señor, hoy, mañana, pasado, pero ese día tenemos que contarlo como si fuera el último, hacer bien sin mirar a quién, como se suele decir, y obedecer la palabra del Señor y ponernos a cuentas cada día con el Señor, porque según dice la Biblia, me parece que el que no peca con hechos peca con pensamientos. Y antes estaba leyendo un poquito sobre Job, ¿no? Y unas pequeñitas palabras cortas, dice, libre a mis ojos de mirar y pecar con mis ojos mirando a las mujeres. ¿Por qué decía eso?
porque Job también pecaba, si no era con hechos, pecaba con pensamientos. Por eso cada día tenemos que ponernos a cuentas y, por supuesto, vivir el día como si fuera el último, a tope con la familia y a tope amando a la familia de la iglesia, por supuesto, y yo acercándome cada día a los míos, claro que sí. Y valorar lo que Dios da. A veces Amén. se llora mucho por lo que no se tiene y no se valora lo que sí se tiene. Así es. Así es, Moisés, a su marido que lo valore. Cállate. Dicho está. Vale, ¿alguna aportación más si no acabamos ya? Que nos vamos a quedar solos, se van saliendo, ¿eh? Bueno, parece que no hay aportación porque no veo micros que salen. Si no hay ninguna aportación, vamos a terminar. ¿Vale? Hemos terminado la primera parte. Santidad, santidad, santidad. Amén. Dejo ya de grabar, ¿no? Vale, sí. Santidad, santidad, santidad. Y es lo que Dios quiere.